¡Holi! Yo soy Nayara, pero podéis llamarme Nay. El día 9 de agosto ha sido el Día de los Pueblos Indígenas en toda Latinoamérica, cada país con sus poblaciones indígenas. Actualmente en Bolivia hay 36 poblaciones indígenas. Por aquí os voy a dejar una imagen para que podáis leer todos los nombres y para que podáis conocerlos. Si queréis informaros más o si queréis incluso que haga un vídeo centrándome en todos, me lo podéis poner en los comentarios. Es verdad que no hay mucha información y que a lo mejor podría hacerse un poquito extenso, pero bueno, si os interesa yo puedo informarme más. Esto me ha inspirado a hablaros sobre un tema cultural que tal vez no se le da tanta importancia y que creo que la merece, y es los idiomas que se habla en Bolivia. Este vídeo, como habréis podido leer en el título, va a centrarse en el aymara, en el guaraní y en el quechua, ya que son los tres idiomas con más gente que los habla. Obviamente hay muchas más lenguas porque cada pueblo, como os he mencionado, tiene su idioma, pero apenas hay información y apenas se podría estudiar, por así decirlo. Entonces, bueno, voy a centrarlo en esto. También quiero dar a conocer esta parte cultural porque, bueno, yo antes de venir pensaba que solamente se hablaba español, pensaba que el quechua era una lengua básicamente muerta, que se hablaba hace muchísimo, que se hablaba antes de la conquista y que a día de hoy no se hablaba, y me sorprendió muchísimo cuando vi la cantidad de gente que no solo habla español, que son bilingües, que son trilingües o que incluso ni siquiera habla español. Increíble. O sea que para ir derribando pues esa concepción que tenemos en Europa de que solamente se habla este idioma. Así que empezamos. La primera lengua sobre la que os quiero hablar es el aymara. Este es un idioma que se habla sobre todo en la zona del altiplano, sobre todo pues en parte de Bolivia, en gran parte de Perú y en gran parte de Chile, toda la zona que rodea. Y es una lengua que nació en la zona de Lima, es decir, en lo que sería hoy la costa de Perú, pero con el paso del tiempo se fue extendiendo hacia el sur de los países como una lengua franca. ¿Qué es una lengua franca? Básicamente es una lengua vehicular que se utilizaba entre dos poblaciones, dos comunidades, dos grupos de gente que no hablaban un mismo idioma. Entonces adoptaron el aymara como lengua para poder comunicarse, es decir, ellos pues unos a lo mejor hablaban aymara, otros a lo mejor hablaban otra y decidieron comunicarse en ese idioma. Posteriormente, esta fue adoptada como lengua materna por la cultura wari, que fue muy importante, sobre todo, pues ya os digo, en la zona de Perú y en algunas partes de Bolivia. A pesar de la importancia que tuvo, otras lenguas se la fueron comiendo, como el que dice, principalmente el quechua, y se perdió en algunas zonas. Y de hecho, esta lengua al principio no se llamaba aymara, no fue hasta el 1559 donde un español le dio el nombre de aymara. Antes se llamaba colla, y de hecho era un idioma que no tenía transcripción, como ha pasado prácticamente con todos los idiomas de América. Hasta entonces no había escritura, no había transcripción, se comunicaban de forma oral, y fueron los colonos los que transcribieron este idioma al alfabeto latino. Lo que pasa es que se encontraron con algunos problemas a la hora de transcribir fonéticamente. ¿Por qué? Porque obviamente no todos los idiomas tienen los mismos sonidos vocales, y había muchos sonidos en el aymara que no correspondían con ninguna letra que se utilizaban en español. Pongo un ejemplo: el sonido K, yo no lo sé decir bien, lo siento, no estoy acostumbrada, es un sonido como K, una K rara. En español no tendríamos una letra para representar ese sonido. Entonces se terminó poniendo una K con una rayita arriba, pero por lo menos de algún modo a día de hoy se puede estudiar más académicamente por escrito. Aún así sigue siendo una lengua que se transmite muy de forma oral. Actualmente consta con 1.785.000 hablantes de esta lengua en Bolivia. Me voy a centrar solamente en el país. Desde el año 1977 fue una lengua cooficial en el estado, junto con el quechua y con el español. Se habla en toda La Paz, se habla en muchas zonas de Oruro, principalmente en la zona del altiplano, como ya os digo, y todo lo que está alrededor del Titicaca. Sí que es verdad que durante la colonia tuvo una decaída. ¿Por qué? Porque los colonos lo prohibieron. Como bien sabéis y como hemos estado ahondando en otros vídeos,
la colonia prohibió muchas de las costumbres y mucha de la cultura de los pueblos precolombinos que había. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy difícil prohibir un idioma. Tú puedes prohibir, por ejemplo, una vestimenta, como ya hemos hablado en el vídeo de las cholas, puedes prohibir una festividad, como hemos hablado en el vídeo del Inti Raymi, pero al final prohibir una lengua es algo muy importante para la gente, es algo completamente necesario en la vida y que no es tan fácil de prohibir. Y a lo mejor tú de forma institucional o de puertas para afuera puedes prohibir ese idioma, pero de puertas para adentro la gente en su casa, la gente con su entorno va a seguir hablando esa lengua porque es lo que conocen, porque no conocen otra. Pero bueno, aún así tuvo bastante decaída y a día de hoy cuenta con esa población que la habla y es muy importante para la cultura boliviana. A continuación os voy a poner un pequeño vídeo para que escuchéis la sonoridad del idioma, que es bastante curioso y es un idioma bastante rudo, así que bueno, a ver qué os parece. Hilana kuya kanakas kiru kipana hichuru martes kantatinka sina runta tawa takpacha markachirina ka yakabanaga niya wanakaro mangka huntu makum awanya usina sartas kapkarak bacha tani urhita khawani jayu kama oya kapanaga khirna kautai pero sarwa kapkarak nyani alya kipan takani warunta ta parakta hilata Roberto Camisaki wali que askiru kipan kuya ka Julia y askiru kipan markachirina ka ichuru. La siguiente lengua de la que os quiero hablar es el guaraní. Cuenta con 20.000 personas en todo el territorio boliviano que la hablan y principalmente es en la zona del Chaco boliviano que hace frontera con Paraguay. Bueno, no es una lengua que tenga tanta gente que la habla, pero sí está en tercer lugar, así que me ha parecido bastante importante y además pues 20.000 personas son muchas, no les vamos a quitar mérito. Si bien es cierto que no es oficial, en Paraguay sí que es oficial, de hecho la gente la habla completamente fluida y todo el mundo, yo he conocido gente paraguaya que aunque lleve años fuera del país, que aunque no la haya estudiado en el colegio tanto, lo hablan muy fluido. Aquí principalmente es en esa zona donde se habla. Pasó con lo mismo que con el aymara, esta lengua no tenía un escrito, no tenía una gramática y fueron los jesuitas, los colonos que vinieron y como se encargaron de evangelizar a la gente, se encargaron de conocerla y estudiarla y por ello también ha sido transcrita con el alfabeto latino. Si bien es cierto que a lo mejor no ha sido una lengua tan expandida en el continente, ha tenido mucha importancia ya en el mundo más contemporáneo por las guerras como la guerra del Chaco o las guerras que se han librado en Paraguay, porque era un idioma bastante estratégico para que nos entendieran con personas que no hablaran el guaraní. Y os voy a dejar un vídeo por aquí para que escuchéis cómo suena, a ver qué os parece. Deja Venga, espérate, vengo allá. ¿Eh? Venga, pase, mira. Eh. Allá, pendejo, man. Sí. ¿A la plata? Ya hadang aja saya nala tu paham de nyana Por plata. Porque hoy es cosa. Cena y por plata también. Oja. El propina la llevo más. Sí. Y por último, la más importante, la más hablada, que es el quechua. Más allá de ser una marca de ropa deportiva, porque sí, para quienes seáis de fuera de Europa, es una marca de ropa deportiva, no sé si española, me parece que sí. Es bastante conocida y aquí cuando traes alguna prenda de vestir que es de esa marca, pues les hace gracia, ¿no? Es una lengua muy extendida. A día de hoy en todo el país la hablan 3 millones de personas casi, o sea, imaginaros, Bolivia en total tiene 11 millones, toda su población, es muchísimo. Y además de aquí se habla en otros 5 países de Latinoamérica, que son Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y Perú. O sea que en total tiene de 8 a 10 millones de personas que la hablan en toda América. O sea, es muchísima población. Nació en la zona central de lo que es hoy Perú y fue utilizada como lengua franca, ya os he explicado, lengua vehicular, por el estado incaico. Es por ello que ha tenido tanta expansión, porque como ya os he comentado en varios vídeos, el imperio inca ha sido uno de los que mayor expansión ha tenido, aunque si bien es cierto que hay que resaltar que había dos tipos de quechua, en la zona norte se hablaba uno y en la zona sur se hablaba otro. Otra vez pasa lo mismo, no tenía escritura, fue transcrita al alfabeto latino, pero en esta ocasión los colonos utilizaron de su fuerza para potenciar sus intereses y es que evangelizaron a la población precolombina con el quechua. Incluso tradujeron la Biblia al quechua para poder llegar a más gente, porque obviamente si ellos llegaban aquí simplemente con el español no iban a conseguir sus intereses tan pronto. Entonces pues lo que hicieron
fueron utilizar esa estrategia de evangelizar a la gente utilizando su lengua nativa, ya que hasta entonces en todo el estado inca hay que destacar que oralmente se utilizaba el quechua, pero de una forma más gráfica, alguna representación por así decirlo, se utilizaba la técnica del quipu. El quipu eran nudos, por aquí os voy a poner una foto, nudos que se utilizaban para representar números o que se utilizaban para representar diversas cantidades, diversas fechas, representaciones, para poder explicarse de una forma un poquito más gráfica, e incluso he leído que también representaban relatos con el quipus, o sea, simplemente con la forma de los nudos ellos se podían entender, para que vierais que, bueno, no había escritura por aquel entonces, pero las representaciones eran de otras maneras, al final es algo cultural. A día de hoy el quechua se habla en lo que es el departamento de Chuquisaca, lo que es toda Cochabamba, lo que es algunas zonas de Potosí y lo que son algunas zonas también de Oruro. Oruro está como ahí a caballo entre el aymara y el quechua. Y de hecho, en el año 2009, durante el gobierno de Evo Morales, el quechua fue incluido en la currícula educativa de los colegios fiscales, los colegios públicos, es decir, que a día de hoy en los colegios públicos También quiero recomendaros un proyecto que se llama Atuk Yachachik, por aquí os voy a ir dejando su Instagram. Básicamente es un proyecto que pretende promover la cultura quechua y el idioma con imágenes bastante ligeras e ilustraciones bastante bonitas, entonces por aquí os animo a que lo sigáis. Aunque no queráis aprender la lengua, bueno, es interesante para ver cómo se forman las estructuras gramaticales, cómo se forman las frases. Alguien puncha y masikunas aviayalamanta kunaka, rikusunchis aikichis, huillakunakasta kai hatun boliviamanta kai ainitata Evo Morales. Chayacaimanta Evo Morales gobierno mancha y movimientos sociales y pueblos indígenas tawan, caipawans. Y para que no se haga tan eterno y tan denso, quiero partir este vídeo en otro, que voy a hablar del quechuañol, que son las palabras del quechua que se usan en el día a día en el español, en lo que es Bolivia, bueno, más concretamente en Cochabamba. Así que eso ha sido todo, lo de siempre. Si os ha gustado le dais a like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!